Me avisa. Yep. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor. Te rogamos que bendigas este tiempo que nos regala, Señor amado. Bendice a aquellos que están acompañándonos, Señor, también online, a través de los medios de comunicación. Y aquellos que estamos aquí, Padre. Que tu palabra sea prosperada en cada una de nuestras vidas, que tu iglesia sea edificada. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, muy bienvenidos al estudio bíblico semanal y al tiempo de oración que queremos ya este día miércoles tener. Vamos a dar inicio entonces con recordar que la semana pasada, ya van 2 semanas que tenemos y estamos en 1 Corintios en el capítulo 6. Y hemos visto ya algunos conflictos, algunas situaciones bien delicadas en la iglesia a los Corintios. Y hoy vamos a seguir el ritmo, ¿verdad? Y la manera como el apóstol Pablo trató cada uno de estos problemas, ¿verdad? Y vamos viendo cómo él se va metiendo, cómo él va penetrando cada una de estas situaciones, de estos conflictos, para ayudar y edificar y fortalecer y formar a la iglesia de Corinto. Lo primero que vimos fue que los hermanos en Corinto no llevan sus conflictos, ¿verdad? En Cristo, no llevan sus conflictos para que los jueces seculares o paganos los resuelvan. Los estaban llevando y no debían haber hecho eso. Y la razón de esto es porque ellos no estaban equipados realmente en la palabra de Dios para tener suficiente sabiduría para hacerlo. Como vimos hace 2 semanas, la iglesia, los creyentes, somos los que vamos a juzgar al mundo, dice la Biblia. Vamos a juzgar a los ángeles, ¿verdad? Vamos a ser parte del tribunal supremo celestial de Dios. Y si nosotros no estamos practicando eso ahora, ¿cómo se nos va a encomendar, ¿verdad?, esa tremenda tarea el día que estemos ya en el reino de los cielos junto al Señor? Así que hoy vamos a ver una pauta y un segundo principio que tiene que ver con el ejemplo de Cristo y el amor que nos debemos tener como hermanos y parte del mismo cuerpo en la iglesia cuando nos toca resolver problemas. Nuestro tema y estudio de hoy es el cuerpo de Cristo debe estar dispuesto a sufrir los problemas en general, aún entre sus hermanos. Ahora, esto no quiere decir que vamos a permitir que los problemas crezcan, ¿verdad? Pero que cuando hay problemas, la mejor manera de comenzar a manejarlos, ¿verdad?, es aceptando y sufriendo que tenemos un problema dentro de la iglesia. Mientras lo pongamos a un lado, mientras nos hagamos, como dicen, haciéndonos la vista gorda y lo pongamos en una categoría inferior, nunca lo vamos a resolver. Hoy vamos a ver los versos 7 al 11 de 1 Corintios capítulo 6. Y dice así la palabra del Señor. Así que, por cierto, es ya una falla en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11, que es el último texto de la sección, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo quiere que los cristianos de Corinto evalúen y vean sus faltas. Él dice, ahí dice, ¿quién no ve sus fallas? Como alguien dijo, ¿verdad? Quien no ve sus fallas no las puede corregir. Ahora, en el caso de los que se congregan en una iglesia, puede ser por varias razones. De estas fallas de las que nos habla el verso, específicamente el verso 7, ¿verdad? Dice,
la idea es que si hay problemas en una congregación y hay muchas fallas, ¿verdad?, que son importantes, que son bíblicas, que no deberían ocurrir, es porque probablemente algunos hermanos o un grupo de hermanos o en general la congregación está en rebeldía y no quieren hacer definitivamente lo que es correcto. Usted dice, pero ¿puede pasar eso en la iglesia? Sí, de hecho, hay congregaciones que por conveniencia, con tal de mantener la asistencia, se ponen de acuerdo y no dicen nada, mantienen así la cosa en ese nivel. Y eso realmente es un acto de rebeldía, porque la palabra del Señor dice que tenemos que hacer la corrección. También puede ser que hay creyentes, entre comillas, o personas dentro de la iglesia que no conocen a Cristo y no son salvos. Entonces no tienen la sabiduría, no tienen el discernimiento y no tienen la sensibilidad, ¿verdad?, de la palabra del Señor y del Espíritu Santo para hacerle frente a esos problemas. Y los dejan que pasen, los dejan que crezcan en la congregación. También porque a lo mejor hay gente, siendo creyentes, que no han madurado y son niños espirituales y no se atreven a enfrentar y a confrontar situaciones de conflicto. También porque piensan que la carnalidad es algo normal y aceptable. Esto sucede en muchas iglesias que confían o abusan, vamos a decirlo así, de la gracia de Dios, ¿no? Total, Dios es bueno, Él nos ha salvado, así es que bueno, o sea, sigamos, ¿no? No hagamos más problemas, no agrandemos la situación, ¿verdad? Porque si no, pues se nos va a ir el gozo y la paz. Pero a veces tenemos que perder por un momento el gozo y la paz para que sea mayor luego de que resolvamos el problema. De lo contrario, lo que va a ser más grande va a ser la tristeza, el dolor, ¿verdad?, y el mal testimonio que esa iglesia puede dar afuera. Ahora, a partir de aquí, Pablo va a tratar de mostrar la diferencia y el nivel que debe alcanzar un cristiano, y en el nivel de madurez en que debe un cristiano mantenerse. Ahora, para ello vamos a ver dos secciones, cada una con su énfasis tanto individual como corporal. Ahora, déjeme compartirle algo que yo he aprendido, ¿verdad?, después de algunos años caminando con el Señor y ser un siervo del Señor. Muchas veces las iglesias no solucionan sus problemas porque tienen un enfoque individual, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, mira, la verdad es que yo estoy bien, ¿verdad? Y entonces pues allá que los hermanos resuelvan su problema. Yo estoy bien con el Señor. El otro es un enfoque de tipo corporal. Bueno, dicen, en general la iglesia está bien, entonces ese es un problema, así que dejémoslo ahí, eso se va a solucionar solo. Y ninguno de los dos, ¿verdad?, ni el individualismo centrado en sí mismo, ni el corporativismo centrado en sí mismo es bueno. Tiene que haber un balance entre la individualidad del creyente y lo que es la parte corporal del cuerpo, valga la redundancia, del cuerpo de Cristo. No puede haber un desbalance. Eso camina juntos, realmente es uno solo, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, tengo el brazo malo, así que mi cabeza no tiene que preocuparse. O en general me siento bien, aunque la uña del pie la tengo pues podrida. No hay problema. Como en general estoy saludable, a lo mejor la salud general del cuerpo va a beneficiar la uña del pie. Y no es así. Como sabemos, una manzana podrida puede terminar pudriendo a todo el cajón, como se dice, ¿no? Ahora, aquí se nos muestra que hay dos formas de vivir en este pasaje que acabamos de leer: con Cristo y sin Cristo. El creyente vive con Cristo y el inconverso vive sin Cristo. Y tener a Cristo hace la gran diferencia en cómo solucionamos nuestros problemas individualmente y como congregación. El mundo, los paganos y aquellos que están bajo la influencia y el control de las tinieblas hacen su propia justicia. Ahora, parte de este problema es el que nosotros encontramos aquí en 1 Corintios, en el capítulo 6. Los hermanos están haciendo su propia justicia.
Por ejemplo, si ustedes miran el verso exactamente y se van a dar cuenta ahí que aquí hay como un reclamo del apóstol Pablo a ellos, ¿verdad? Dice el verso 7, si no me equivoco. Dice, sí, así que por cierto, ya es una falta en vosotros, no, perdón, no es el verso 7. Verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? Habían unos hermanos que estaban peleando contra ellos. Entonces, los hermanos de la iglesia, o que los habían defraudado, que habían cometido algún tipo de fraude, los hermanos de la iglesia dijeron, no, mira, te voy a llevar a los jueces paganos que están allá afuera. Esa acción, dice el apóstol Pablo, es más grave que lo que ellos hicieron contra los hermanos que estaban adentro. Ahora, ellos no lo entienden. Entonces, Pablo sabe que no lo entienden. Entonces dice, ok, vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a ver qué Dios dice en su palabra. Vamos a trabajar, ¿verdad?, con el Espíritu del Señor, con el ánimo, la conducta y la referencia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la primera parte de estos dos acercamientos en los cuales Pablo quiere que veamos un contraste. Versos 7 y 8, vamos a leerlo en más detalle nuevamente, dice el verso 7 y 8. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y ahí viene el verso 8 que recién mencionamos. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Eso es algo así como hacer su propia justicia. Es algo así como tú me das, yo te doy. Entonces, como tú me diste, como tú me hiciste algo, entonces yo tengo lo que está diciendo, el derecho de hacerte algo. Pero Pablo está diciendo, no, eso es más grave, mucho más grave, no lo hagan. Ahora, ¿por qué ustedes han llegado a este nivel? Bueno, porque no han solucionado los otros problemas, ¿verdad? ¿Cuál problema? Dice, por cierto, ya una falta que entre vosotros tengáis pleitos. O sea, en vez de aprender a solucionar sus problemas, ellos se mantuvieron en conflicto, en contienda. Aquí se menciona una falta, dice, ¿verdad? Así que por cierto ya es una falta, no dice falta, dice una falta. Pero una falta se refiere a la condición y el estado grave en que se encuentra la congregación por causa de esa una falta, por no haberle prestado atención y haber dejado que esto siguiera. Una falta de ellos, ¿verdad?, en Corinto. Esta falta viene a ser un fallo, una gran falta en realidad, y un grave defecto en los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque seguían peleando. Y entonces pues nadie paraba esto. Y en los versos anteriores, del 1 al 6, nosotros vimos que se estaba exponiendo el testimonio de la congregación ante los inconversos. El contexto inmediato se refiere a tener pleitos entre los hermanos. Como creyentes no tenemos pleitos personales y cuidamos que en la iglesia no haya contienda. Tenernos, ¿verdad? Tenerlos es no haber entendido el mensaje del Evangelio y no haber entendido a Cristo mismo. Ustedes se pueden imaginar a Cristo peleando con los discípulos. Una cosa es llamarle la atención y otra cosa andar peleando, andar discutiendo, andar en conflicto, ¿verdad? A continuación vienen dos preguntas de reflexión. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Observen la pregunta aquí y la expresión más bien. ¿Qué quiere decir más bien? De otra manera, en lugar de. En otras palabras, está diciendo, ¿y por qué no en vez de ustedes sentirse
que los están ofendiendo tantos, ¿por qué simplemente no aguantan eso? Y aunque es verdad, pero no lo devuelves. ¿Por qué no lo sufren? ¿No? ¿Por qué tenemos que reaccionar? Está diciendo el apóstol Pablo, blanco y negro, con todo respeto y cariño. ¿Por qué tenemos que reaccionar, verdad, como los animalitos? Jale la cola a un perro, lo va a morder. Jale la oreja a un perro, lo va a morder. Haga lo mismo con un tigre, se lo va a comer. Haga lo mismo con un oso, por supuesto que lo va a destrozar en 1000 pedazos. Y hay personas que hacen eso, pero eso es en el mundo natural, en el mundo animal, en el mundo pagano, en el mundo de la gente que no conoce al Señor. Hay personas que tienen ese tipo de reacción. Usted no les puede decir nada porque es un zarpazo, ¿verdad? Le contestan fuerte, ¿no? Y usted dice, ¿pero qué dije? Pero, está pensando, no era para tanto el asunto, ¿no? Pero bueno, así es. Ahora, hay algunos que tienen una personalidad conflictiva. ¿Qué tienen que hacer? Vivir en pleitos y en conflictos. Tienen que aprender, ¿verdad? A que el fruto del Espíritu tome control de sus vidas. La Biblia dice que uno de los aspectos del fruto del Espíritu es dominio propio. Tienen que aprender a controlarse, ¿no? Entonces la persona dice, yo no tengo paciencia. Bueno, aprende de quién te puede dar el mejor modelo de paciencia. ¿Quién es el mejor modelo de paciencia en la Biblia? Cristo, ¿verdad? Los profetas. Mire que los mataron y ellos pudiendo pedirle a Dios que mataran a los que los mataran, no lo hicieron. Ahora, hubo uno de esos profetas que tuvo como un mal genio porque era un profeta joven, que fue el profeta Elías. El profeta Elías era pelado, o se pelaba, ¿no? Dice que una vez iba caminando por el campo, ¿verdad? Y los jóvenes empezaron a burlarse de él porque era pelado, ¿no? Y decían, oye, pelado, loco, y le gritaban, ¿no? Se burlaban de él. Y él, ¿verdad? Sabía que tenía un poder como profeta, ¿verdad? Delante del Señor, y pues Dios le concedía sus peticiones. Y él le dijo, Dios. Y él usó eso y los mató. Y pasaron 3 veces antes de que aprendieran. 3 grupos diferentes. Ahora, en general los profetas no hacían eso. Muchos de ellos simplemente sufrían el ser encarcelados, el ser apedreados. Y como el caso de Isaías, finalmente pues lo partieron en 2 y de cabeza, dicho sea de paso. ¿Ya? Pero él pudo haber clamado al Señor, ¿verdad? Señor, destrúyelos. Ahora, los discípulos del Señor Jesús, también una vez en uno de los conflictos, en una de las ciudades, en que iban a apedrear al Señor Jesús, los discípulos, comenzando con Pedro y compañía, que eran pasionales, dijeron, Señor, quiere que oremos, ¿verdad?, al cielo, y citaron al profeta Elías, para que caiga fuego del cielo y los destruya a él. Y yo le dijo, no. Ahí tenemos un ejemplo de paciencia, de sabiduría, no solamente de conocimiento, sino de dominio propio. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Es interesante porque las personas que son inconversas saben manejar esto. ¿Usted ha escuchado alguna vez el dicho, no, pero si yo le iba a decir 20 cosas, pero me mordí, ¿qué cosa? La lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se contuvo, se controló, tuvo dominio propio. Y eso que la persona no era cristiana. Los inconversos pueden hacer eso. Ahora, mucho más si el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha dado espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio, dice la palabra del Señor. O sea, usted puede estar frente a un demonio, vamos a decir así, y que lo está insultando y que lo está blasfemando contra usted y haciendo las cosas más terribles, y usted va a estar controlado. Y por último, si no puede estar controlado, muérdase la lengua. ¿Ya? Porque si un inconverso lo puede hacer de manera natural, ¿cuánto más nosotros, por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo que está en nosotros, podemos hacer? Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué se insultan tan rápido? ¿Por qué se ponen a pelear? ¿Por qué hacen que la cosa crezca y se llevan ante los jueces paganos?
¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? ¿Qué quiere decir defraudado? Decepcionado. ¿Ah? O que te han hecho un fraude, ¿no? Que te han hecho un fraude. O que te han traicionado. ¿Ah? Ahora, no es fácil, no es fácil. Son preguntas confrontativas de lo que se espera de un verdadero seguidor de Cristo, de un auténtico miembro del cuerpo de Cristo. En el mundo se dice que el que pestañea pierde. En el reino de Dios no hay tal cosa cuando se trata de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Si hay un hermano que pestañea, nosotros no vamos a tomar ventaja de él y le vamos a robar algo, le vamos a quitar algo. Por el contrario, ¿ah? Estamos para ayudarlos y apoyarlos, aun cuando eso vaya en perjuicio personal. La Biblia dice que aún jurando en daño suyo, el creyente, el justo, no por eso cambia. ¿Ah? No por eso cambia. Nunca me voy a olvidar cuando tuve una de nuestras primeras citas en inmigración y me preguntaron a mí, y yo sabía que si me hacían esa pregunta porque me habían ya instruido, ¿verdad? Yo iba a perder el caso y que, bueno, me podían hasta deportar. Y me preguntaron, ¿y usted trabaja? Sí, yo trabajo. Y simplemente aguanté la respiración, dije, porque aquí, bye. Pero entre decir la verdad y decir una mentira, es mejor decir la verdad aunque te vaya en perjuicio tuyo. Y Dios siempre lo va a honrar y Dios tiene maneras de trabajar con eso. Ahora, si Él quiere que sufra las consecuencias, está bien, pero a veces Dios honra tu acto de fe y honra la verdad, porque Él es un Dios de la verdad y de verdad. Y el hombre me dijo esto: yo sé que tú trabajas. Eso fue todo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que si yo mentía, entonces ahí sí me iban a sacar. No hay problema, ¿verdad? Uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que es lo correcto y Dios lo va a honrar. Ahora, la reflexión es: no hay causa para no sufrir un agravio o ser defraudado por otro hermano. No hay causa. ¿Qué quiero decir con esto? Es que más bien que sí hay causa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos cristianos, estamos en el camino de la perfección, pero no somos perfectos. Estamos en el camino de la madurez, pero no somos 100% maduros. Estamos en el camino de Cristo, pero no somos igual a Cristo. Así que me van a defraudar y yo voy a defraudar. Me van a decepcionar y yo voy a decepcionar. Entonces yo tengo que tener esa conciencia siempre, ¿no? Y eso me ayuda a mí a manejarme, controlarme cuando estoy frente a una situación de conflicto con alguien en la iglesia del Señor. No es lo que debe ser, pero es algo que nos puede pasar. ¿Habrá alguna causa para no estar preparados para ello cuando Cristo fue defraudado y sufrió todo el agravio por causa de nosotros? Pablo mismo, él fue una carga, ¿verdad?, para las iglesias y lo soportaron. A él no le gustaba eso, pero era lo que era. Segunda de Corintios 12:13 dice: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Ahora, Pablo era noble y lo que le está diciendo, pues yo realmente no quiero ser el agravio. Ahora, cuando hay un problema, ¿verdad?, donde dos hermanos chocan y donde dos hermanos se decepcionan, ¿verdad?, por A, B, C razón, bueno sería, ¿verdad?, hacer lo que hizo el apóstol Pablo: perdóname el agravio. Perdóname el agravio, ¿no? Discúlpame, por lo menos eso, ¿verdad? Eso ayuda por supuesto muchísimo. Ahora, un ejemplo de soportar, sufrir, experimentar decepción, frustración, traición, despecho, desengaño, experimentar injusticia en la iglesia está en lo que Cristo sufrió por nosotros. En 1 de Pedro, en el capítulo 2, verso 19 al 24, este es uno de mis pasajes favoritos, créeme. Dice el verso 21: pues para esto fuisteis llamados. Miren lo que dice: para esto fuisteis llamados. No dice que existe la posibilidad que les pase esto y que cuando les llegue, bueno, ustedes hagan eso. No. Dice: para esto fuisteis llamados. O sea, hay un propósito intencional, dirigido,
que vamos a experimentar. Porque también Cristo padeció por nosotros. Wow. Es interesante porque muchos creyentes están dispuestos a sufrir por Cristo afuera de la iglesia, pero están dispuestos a sufrir por Cristo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el nivel de estándar, ¿verdad? O el nivel de la iglesia se supone que somos hermanos, tenemos el amor del Señor, entonces aquí no debe pasar eso. Y afuera, ok, se entiende, porque no tienen al Señor, no está el Espíritu Santo en sus vidas, no tienen la palabra del Señor. Sí. Pero Jesús mismo tuvo que enfrentarse, ¿verdad? Con Tomás, Jesús mismo tuvo que enfrentarse con Pedro, y Jesús mismo tuvo que enfrentarse con Judas. ¿Qué más? Y él se mantuvo, ¿verdad? Sin tirar la toalla, sin quitarle 1 milímetro al amor de Dios, sin quitarle 1 milímetro a su compromiso de morir por los pecadores, sin quitarle 1 minuto a la oración, rebajarle a su tiempo de oración o estudio de las Escrituras. Porque eso es lo que pasa, que uno se va afectando, ¿verdad? Cuando empiezan a pasar cosas en la iglesia. Pero no debe ser, porque Cristo no tuvo problema. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En otras palabras, me hicieron mal, yo podría haber engañado, podría haber maldecido, podría haber hecho algo en contra de ellos. De hecho, lo animaron al Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Pero dile a tu padre que van de legiones para que te salve. O anda fuego aquí, o destruyelo y ya lo chicharrón a todos. No hizo nada de eso. Que cuando lo maldecían, dicen, no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Ahora, quiero que unan el verso 21 con el verso 24. Dice el verso 21, pues para esto fuisteis llamados. Mira el verso 24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Wow. Hay dos para. Para esto sí hemos sido llamados. Si usted tenía duda para qué ha sido llamado, mire lo que dice aquí. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, reaccionar cuando alguien peca contra mí, quiere decir que estoy vivo para el pecado. Que el pecado todavía está vivo en mí. Que todavía tengo que trabajar. Que tengo que quitarle la gasolina, la electricidad, todo eso. Tengo que desconectar eso. Porque todavía mis reacciones me van a decir, ¿verdad? Si realmente estoy en el llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado del Señor? ¿Verdad? Para que esté muerto al pecado. Ese es mi constante llamado, y que viva a la justicia, no a mi justicia, sino a la justicia del Señor. Y me encanta cómo termina ahí la sección, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Usted nunca se va a sanar de una herida si siempre está respondiendo, está atacando al que lo ataca, responde al que lo ataca, o al que tiene pleito, contienda con usted. Usted nunca se va a sanar. Lo que va a hacer es que simplemente se le va a abrir más y más la herida. O le busca la quinta pata al gato. Claro, porque se está autocomplicando. Ahora, observemos el punto de vista de Pablo, que viene de la palabra del Señor. Es un contraste que a veces no pensamos, porque nuestro enfoque somos nosotros mismos y no el Evangelio y el reino de Dios. Y por ende nuestros hermanos en la fe. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Miren, ustedes están teniendo problemas porque ustedes están viviendo un cristiano individualista. Solamente ustedes quieren la bendición para ustedes. Y no están pensando en la bendición para los demás. Ustedes quieren tener gozo, quieren tener paz, quieren tener bendiciones, quieren tener beneficios, quieren estar tranquilos, quieren sentir la presencia de Dios, y los demás no les importa. Y la prueba es que ellos, ¿verdad? Empezaron a pelear con aquellos que se habían, los hermanos que le hicieron el fraude, vamos a decirlo así, los llevaron a los tribunales paganos, ¿no? Ahora, el verso 8 nuevamente dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, dice. O
sea, si un hermano viene y te ataca, si un hermano viene y te defrauda, si un hermano viene y te traiciona, te decepciona, no lo lleves donde un juez inconverso para que te pague. Perdónale la deuda. Dice, pero pastor, es mucha plata. ¿Para qué le prestaste entonces? O sea, el que presta tiene que estar dispuesto a perder. Eso yo lo aprendí a muy temprana edad. Con mis libros, que me costaron tanto conseguirlos. Si usted va a prestar un libro, esté dispuesto a que no se lo devuelva o se pierda. Y es de verdad, es verdad, es verdad. Así que cuando usted presta algo, cuando usted da una ayuda, no espere que déla. Si se la regresa, gloria a Dios y que bien por la otra persona. Pero si no, no se meta. Es mejor que diga que no para no haya problema. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Quién comete el agravio ahora? ¿Sí se dan cuenta? ¿No? El agravio lo comete primero el hermano que me defraudó, me estafó. Pero yo ahora vengo y contraataco y lo llevo ante los jueces paganos. Eso que yo estoy haciendo realmente defrauda más al Señor, a la iglesia, a los inconversos y a los otros hermanos y al mismo que me defraudó. Porque el que me defraudó, yo tengo que ser un ejemplo para él. Lo entienda o no lo entienda, yo tengo que perdonarlo. Y si se quiere quedar con lo que le di, que se quede. ¿Acaso Dios no es dueño de todo y acaso Dios no me puede dar el doble? Claro que sí, claro que sí. Dice que los hermanos corintios están cometiendo ahora el agravio al llevar a los que los ofendieron ante los jueces paganos, al no pensar en los hermanos que les ha hecho el agravio o la ofensa. Les dice que están fallando y que están actuando ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que están haciendo. Y no de acuerdo al amor de Dios, no de acuerdo al amor de Cristo y no de acuerdo al amor que derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Si no son capaces de sufrir, aguantar una injusticia, que en este caso, lo que es en este caso, lo que realmente quiere decir aquí en el contexto, deja que te roben, dice. Literalmente significa eso. Sufrir el agravio, sufrir el defraude, significa eso. Deja que te roben, deja que te despojen. ¿Es bíblico eso? ¿Cristo hizo algo así? Veamos. Serán ellos los que arremeten o tomen acción contra sus hermanos en la fe, lo cual pues no está bien. Se necesitan dos para pelear, como dice el proverbio sabio. Jesús lo dijo de la siguiente manera, por si a veces si es que nos hemos olvidado. Mateo capítulo 5, verso 38 al 42. Recién convertido me tocó vivir esto. Recién convertido, 3 días. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, el verso 39 de Mateo 5, no resistáis al que es malo. ¿Cuánta gente no se pone a pelear con el ladrón y termina muerto? Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La noche que me convertí al Señor, ¿verdad? Ese fue el mensaje. Y llegando a mi casa fue exactamente lo que me pasó. Casi me vuelan la cabeza de una bofetada. Y el que te quiera poner a pleito, mira, y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjale también la capa. Wow. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ahora, yo he escuchado decir esto, sí, pero todo tiene su límite. Una cachetada de ida y una cachetada de vuelta. Una milla de ida y una milla de vuelta. Pero mira lo que dice el verso 42 todavía. Y al que te pida,
dale. Y al que te quiere tomar de ti, prestado, no se lo rehuses. A veces usted se va a encontrar con situaciones en que usted dice, pero si yo lo presto me voy a quedar sin nada. Eso realmente es un acto de incredulidad absoluta para un creyente. Porque cualquier cosa que le demos a alguien, ¿verdad? Ahora, usted no me va a venir ahora a decir, préstame tu teléfono para después no devolvérmelo, ¿no? Tampoco así, ¿no? Pero cualquier cosa que nos pidan, ¿verdad? Realmente, aún el teléfono, Dios nos puede dar de regreso. De hecho, como yo estaba compartiendo esta tarde, al dedicar una casa al Señor, antes de venir para acá, a nosotros nos estafaron con el techo de la casa. Pero Dios, ¿verdad? Por otro lado, nos dio. Nos faltó y Dios completó lo que faltaba. Lo podíamos haber metido preso, a la cárcel, insistir y contratar a un abogado. ¿Para qué? No, creemos que Dios lo puede resolver. No necesariamente quiere decir que a la vuelta de la esquina y fácilmente todo se va a arreglar, pero de que Dios va a proveer y Él va a mover las cosas, ¿verdad? Él lo va a hacer. El problema es si lo creo o no lo creo, ¿no? Y si estoy dispuesto a perder o no perderlo, ¿no? Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Ahora, luego vemos un acercamiento con un contraste totalmente diferente, como vemos en el pasaje o porción que le sigue. Primero en los Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, que es la última parte de la sección que estamos estudiando hoy. ¿No sabéis, dice, que los injustos, y aquí retoma la idea, ¿no? O sea, estos que no son capaces de sufrir el agravio, estos que no son capaces de sufrir, ¿verdad?, la defraudación, y están llevando a sus hermanos ante los jueces paganos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Creo que en blanco y negro, ¿qué les está diciendo? Miren, ustedes que dicen que son hermanos en Cristo, están actuando como injustos. Ahora, en la Biblia, ¿quiénes son los injustos? No responden. Aquí mismo en la Biblia tenemos la respuesta. Miren, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Ok, ya, ahí está claro. Pero si alguien tiene dudas, sigamos. Dice, no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, cualquier cosa en la cual, ¿verdad?, un hermano esté practicando estas cosas, no va a heredar el reino de Dios. O sea, que un hermano que se convirtió y que no va a heredar al reino de Dios. No. Nunca entró en el reino de Dios y nunca fue un hermano. Entonces Pablo viene y tira esta bomba ahí en la iglesia con los hermanos y le dice, ustedes que se creen tan espirituales, ¿verdad? Y ustedes que se creen tan seguidores de Cristo, muy bien, los ofenden y ustedes vienen y cogen al ofensor y lo llevan ante los jueces inconversos para desacreditar la iglesia, para desacreditarse a ustedes, para desacreditar al otro hermano y desacreditar el reino de Dios. ¡Wow! Ustedes no entienden lo grave que es eso. Están actuando como inconversos. Entonces ellos dicen, no, pero nosotros no somos inconversos. Sí, dice, están actuando como inconversos. Un cristiano no hace eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cristiano ya tiene las cosas claras, ya no está equivocado. Se guía por la palabra del Señor, se guía por la verdad del Señor. Exacto. Y aquí muestra fornicarios, idólatras, y los compara la injusticia que ellos están haciendo con todo aquello que Dios considera injusticia y pecado, por lo cual no va a dejar a la gente entrar en el reino de los cielos. Esto fue así como de cachetada de ida y cachetada de vuelta y de ida así y de vuelta, grave, como varias veces. Ahora, si ellos no entendieron esto es porque ninguno de estos en la iglesia de Corinto eran creyentes. Pero a veces el apóstol Pablo tenía que decir cosas muy fuertes de parte del Señor para que la gente reaccionara. Entonces uno tiene que pensar, ¿estoy actuando yo como un injusto? O simplemente, como estos de Corinto, quiero que me hagan justicia.
Tú no vas a ver la justicia de Dios si tú eres injusto con los hombres. Nunca se olviden de eso. El que quiere ver la justicia de Dios en su vida, tiene que actuar con justicia de Dios con los hombres. ¿Y qué quiere decir eso en muchos casos? En el contexto que estamos estudiando aquí. Que cuando me fallen, ¿verdad? Yo tenga la misma paciencia de Dios de no hacerlo chicharrón, de no quemarlo, no cortarlo en 20 pedazos, no maldecirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin venganza. En otras palabras, sin venganza. No hacer su propia justicia. Si Dios quisiera hacer su propia justicia, y de hecho lo hace en una manera perfecta, pero en una manera carnal, entonces no existiría ni un solo ser humano. Por eso la Biblia habla de que la paciencia de Dios es eterna. Pero asimismo también el juicio de Dios. Y entonces aquí tú tienes un aparente conflicto o contradicción. Tienes una justicia de Dios que es eterna, pero también tienes, ¿qué cosa? Una paciencia de Dios que es eterna, ¿verdad? La paciencia que es eterna, ¿verdad? Va a estar controlada por la justicia, y la paciencia también va a ayudar a controlar la justicia de Dios. Eso quiere decir que en un momento dado Dios va a decir, stop. Párate ahí, compadre. Comadre, hasta aquí usted llegó. Y Dios te va a trincar. Pero eso no es lo que pasa a cada rato. Por eso ustedes no ven a todo el mundo muriéndose por las cosas malas que hacen. ¿Por qué? Porque Dios es justo y en su justicia es paciente. Entonces te deja. Y tú dices, ¡ay, qué lindo que es Dios! No. Tienes que agarrar temor de Dios, porque eso quiere decir que te dejó esta vez, pero a lo mejor la próxima no te deja. Tú no le puedes decir a Dios, Dios, yo sé que tú eres tan bueno, déjame por última vez cometer este pecado. Pues si no te va a mandar como a mí, recién cometido. 3 días en el hospital, con la memoria perdida y todo quebrado. Y de regreso a tu casa en silla de ruedas. Entonces eso lo está diciendo aquí, ¿no? Pablo apunta nuevamente al hecho de que no están percibiendo lo que es realmente ser de Cristo. La apelación aquí es que ya no se es un inconverso, literalmente injusto, ya no se es un injusto. La pregunta es enfática en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aparece 2 veces, ¿no? En el verso 9 y en el verso 11. Como que lo remacha ahí, ¿no? Y lo asegura por delante y atrás. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Si uno busca todavía hacer su propia justicia, debe reevaluar su vida. Si uno busca vengarse, si uno está dispuesto a perder algo, no está dispuesto a perder algo, eso quiere decir que no le da suficiente valor a la herencia del reino de Dios. ¿Me siguieron con eso? Cuando tú dejas el pecado, estás diciendo que para ti la herencia del reino de Dios que tiene para ti es más importante. Si tú no dejas el pecado, le estás dando la espalda a la herencia de Dios para decir, el pecado es más importante, lo disfruto más, tiene prioridad en mi vida, me gusta más, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el blanco y negro de Dios. ¿Qué tan grande es nuestra herencia en el reino de los cielos? ¿Cuál es nuestra herencia en el reino de los cielos? Porque si usted no tiene claro eso, le es fácil rodar en este mundo y apartarse del Señor. ¿En qué consiste nuestra herencia? Piensen con imaginación santa, bíblica. Vida eterna, salvación, tener todo lo que es el cielo. Todo. Calles de oro, estar para siempre con el Señor, estar a los pies de Cristo todo el tiempo, estar recibiendo la sabiduría de Dios, estar adorando y sirviendo a Dios todo el tiempo. Todo eso es Él. Y arriba dice que tendrás mansión celestial para ti y que tendrás todo lo que tú realmente y Dios quiere darte, ¿verdad? ¿Qué tan grande es nuestra herencia en el reino de los cielos? El reino es nuestra herencia. Toda la autoridad, todo el poder, toda la gloria de Dios, ¿verdad? Va a ser parte de nuestras vidas. Nosotros la vamos a preferir
por el adulterio, la fornicación, la maldición, todo tipo de pecado, que simplemente es injusticia. Todo lo que es justicia, todo lo que es misericordia, todo lo que es amor de Dios y que es eterno e infinito, va a ser de nosotros. Esa es la herencia del reino de Dios. La gente no se da cuenta de eso, ¿no? Pero hay que tenerlo presente ahí delante de nuestros ojos. Este mundo es finito, temporal, ¿verdad? Y no tiene sentido para el cristiano. Lo que tiene sentido para nosotros es el reino de Dios. Dios es el proveedor, a menos que no crea que Dios me puede devolver o dar el doble de lo que yo pierda. Si no es aquí, entonces será en el reino de Dios. Ahora, lamentablemente hay una teología, ¿verdad? La doctrina de la superfe y de la superprosperidad. Dios quiere bendecirte aquí como Abraham. Pero se olvidan que Dios también te puede bendecir como a Job. Sí, Dios me puede bendecir como Abraham. Me puede dar mucho. Pero vas a ver la tierra prometida de lejos más. Vas a pasar por ella, pero no vas a vivir en ella. ¿Y qué pasó con Job? Era el hombre más rico de la tierra de aquel y perdió todo. Pero Dios le dio el doble. ¿No? Lo único que no le dio el doble fue la mujer. Con una suficiente. Un ejemplo claro. Exacto, más claro que Sabiduría del Señor. Sabiduría de Dios, exacto. Hay una marcada diferencia entre lo que uno era y lo que uno es, sin Cristo y con Cristo. El que está en Cristo no está extraviado, no está perdido, no está confuso, no está desconectado de Cristo, no se ha olvidado de quién era y su vida ahora está centrada en quién es Cristo. Si ustedes se fijan en el verso 11 dice, y esto erais algunos, ¿verdad? Y esto erais algunos. En el 11. Sí, es el verso 11, ¿verdad? Habían sido lavados, habían sido Sí, santificados. exacto, ¿verdad? Es que estoy buscando otro versículo. No erréis, perdón, no erréis. No estén equivocados, no estén extraviados, quiere decir eso, ¿verdad? Y nosotros como cristianos no estamos ni perdidos ni confusos, ¿verdad? No estamos desconectados con Cristo, no nos hemos olvidado de quiénes éramos. Nuestra vida está centrada en Cristo. Pablo aquí da esta lista, ¿verdad? Pero definitoria del cambio del creyente e identifica a los que no son nacidos de nuevo y aquellos que no heredarán el reino de Dios. Y ahí va, desde los fornicarios hasta los estafadores. Una persona, ¿verdad?, que cometa cualquiera de estos pecados simplemente no es cristiano. Ahora, es interesante aquí, ¿no? ¿Cuál es el último que menciona en la lista? Si ustedes se fijan bien, ahí en el verso 10. ¿Cuál es el último pecado? Estafadores. Claro. Ahora, esta lista es una lista general, ¿no? Aquí, 1 Corintios 6, 11, 10, el verso 10. Entonces dice al final, ni los estafadores. ¿A qué se refiere? Justamente a aquello que viene hablando que los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, que fueron estafados por otros creyentes. ¿Ah? Los estafaron. Entonces ellos dijeron, ok, tú me estafaste, entonces yo te voy a llevar ante el juez. En vez de manejar la situación de otra manera, como ya vimos las opciones, ¿verdad? Pero a propósito del apóstol Pablo, lo deja al último. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es parte de la lista. Y ellos pensaban que eso no era parte de la lista. Y que ellos se están comportando como uno de la lista, al llevar a sus hermanos ante los jueces. Ahora, no quiere decir que los otros hermanos que cometieron la estafa eran inocentes. Lo que está diciendo no es la manera de resolverlo. Eso tienen que resolverlo aquí entre ustedes. La ropa sucia se lava en casa, lo que está diciendo, ¿eh? Entonces, saber lo que Cristo haría en su lugar. Esto es algo clave, o en mi lugar. A esto es lo que hace referencia
¿verdad? El apóstol Pablo como conclusión en el verso 11 dice, y esto erais algunos, refiriéndose a todo lo que está del verso 10, 9 y 10. ¿No? Esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. 3 cosas, lavados, santificados y justificados. Ahora el apóstol Pablo está diciendo aquí, miren, no sean injustos, no se conduzcan como los que no tienen el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes de hecho ya lo tienen, ya han sido sus pecados lavados con la sangre preciosa de Cristo, ya han sido santificados, separados para salvación, ¿verdad? Y han sido justificados para que no hagan injusticia. Cristo pagó el precio. ¿Habrá algo más caro que lo que pagó Cristo? Entonces, si no hay nada más caro que lo pagó Cristo, ¿verdad? Y Él pagó tu deuda, ¿por qué tú no lo perdonas a tu hermano que te estafó en la deuda o en la estafa? Déjalo. Ahora, esto no es para que los hermanos sean sinvergüenza, ¿no? Y aprovechar, no. Lamentablemente, miren hermano, la verdad es que aquí en Estados Unidos está ocurriendo mucho esto en la iglesia. Hermanos en Cristo defraudan y estafan a hermanos. De hecho, usan el nombre de cristianos para promocionar su compañía, su empresa, su trabajo en la iglesia, para que después los usen a ellos, por supuesto, pero les roban. Te vuelve más lo mismo, nunca fueron cristianos. Exactamente. Entonces, cuando la iglesia es un factor utilitarista o lo que sea, entonces pues ya no es la iglesia y tú no eres la iglesia, tú no eres parte de esa iglesia. Tú eres uno, como de los que dice aquí, de los que no van a heredar el reino. ¿Y saben qué? La iglesia tiene mucha de esta gente. Mucha gente. La persona que me estafó a mí, ¿verdad? Se llama cristiano. Va a la iglesia, pero sus hechos, sus frutos me dicen a mí que él no es cristiano. Que no es cristiano. Y aún así no lo llevé realmente ante jueces, oficialmente hablando, ¿verdad? Sino un comité de disciplina nada más. Nadie supo. Lo único que supieron que yo era pastor, pero no supieron que él era, porque no se atrevió a decir que era cristiano, y mejor, porque hubiese sido muy vergonzoso para él en realidad lo que hizo, ¿verdad? Al fin y al cabo lo que yo quería era mi techo, nada más. Por lo que ya pagó. No existen cristianos sin frutos. Y la verdad es que realmente ¿puede una persona decirse cristiano y continuar practicando el pecado? Tiene sentido. O sea, todos pecamos, ¿no? Pero estos pecados, o sea, si tú pecas te vas a arrepentir, ¿verdad? Y no lo vuelves a hacer. Y si vuelves a caer, te vuelves a arrepentir el doble, hasta que llega un momento en que eso queda muerto en tu vida. No hay razón para culpar a la cultura, el mundo o al diablo. No solo procuramos quedar bien delante del Señor, sino también con nuestros hermanos. O sea, un verdadero cristiano tiene eso siempre. No solamente voy a quedar bien con el Señor, voy a quedar bien con mi hermano y con mi hermana en Cristo. ¿Por qué? Porque he sido justificado, lavado, santificado, soy salvo. El reino de Dios, ya tengo el reino de Dios. Cualquier cosa que pierda en este mundo no se compara con lo que Dios me tiene preparado en el reino de los cielos. Punto de aplicación y chequeo de integridad. Los problemas no se resuelven atacando a las personas. No se olviden nunca de eso. De la misma manera en que nos atacan a nosotros. Usted nunca va a resolver un problema, ¿verdad? Si usted lo atacan, no ataque igual. Mejor tírese al suelo. Deje que Dios lo defienda. Deje que Dios lo levante. Y deje que Dios le devuelva lo que le roban. O lo que le piden prestado, pero nunca se lo van a devolver. Yo lo he visto 1001 veces en mi vida y en mi familia. Dios no defrauda su palabra. Segunda cosa, como cristianos, tiene que notarse el cambio que tenemos ahora en Cristo. Ya no actuamos como antes. Cristo nos ha capacitado inclusive para sufrir por Él y por nuestros hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir sufrir por nuestros hermanos en el contexto de aquí?
No significa que yo voy a ayudar a un hermano, ¿verdad? Y pues me voy a quedar hasta sin plata para ayudarle a solucionar su problema de comida o lo que sea, para ayudarle a pagar los biles del hospital, lo que sea. Esa es una parte. Pero el contexto, ¿qué es? Cuando me roba el hermano, cuando me estafa, cuando me traiciona, cuando me decepciona, cuando me calumnia, ahí es cuando yo le voy a dar mi mejor expresión de amor. Ahí es cuando yo voy a actuar como Cristo con él. Eso es lo que pasa que te digo. ¿Por qué? Simple, hermano, porque tarde o temprano usted le va a fallar a alguien. Y esperamos que no sea así. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Bien, hermanos, hasta ahí lo dejamos hoy día. ¿Alguna